El día de hoy vamos a retomar la serie de mensajes que iniciamos hace algunas semanas, si no es que 2 meses anteriores, y que ha sido de una bendición desde el momento que la iniciamos, obviamente por motivo de fuerza mayor. Tú lo recordarás, en la partida de mi padre, más otros eventos especiales que tuvimos, le pusimos una pausa a esta serie, pero hoy la estamos nuevamente volviendo a retomar. Para refrescarte la memoria, el título de la serie es, como lo puedes ver en pantalla, Disciplinas Espirituales para una Vida Fructífera. Y si tú ya tienes algunos años en el Evangelio, tú sabes que necesitas de una disciplina espiritual. Exactamente como la disciplina de levantarte temprano. Exactamente como la disciplina de ordenar tu cama cuando te levantas. Suponiendo que ordenas tu cama, ¿no es cierto? Confío que la ordenes. Como la disciplina de bañarte todos los días. Te recuerdo que no es una vez por semana el baño, es diario, es diario. Hay disciplinas que nosotros necesitamos implementar en nuestra vida, y de la misma manera hay disciplinas espirituales que necesitamos incluir en nuestra vida espiritual para tener una vida saludable. Y es interesante porque, si tú lo recuerdas, en ese primer mensaje, hemos cubierto 2 mensajes, pero en el primer mensaje aprendimos de los riesgos, de los peligros cuando tú y yo no tenemos disciplinas espirituales, porque eso afecta nuestra relación con Dios. Hemos cubierto 2 mensajes de nuestra serie y vamos a hacer un breve resumen de cada uno de ellos para refrescar nuestra memoria. En el primer mensaje aprendimos que la fundamental disciplina que necesitamos implementar en nuestra vida era la disciplina de la oración, Y vimos eso claramente en el modelo de nuestro Señor Jesucristo, quien en todo tiempo desarrolló una vida de oración. En lo personal, me impacta leer que los evangelios dicen que muy temprano en la mañana, aún antes de que el sol saliera, Jesús ya estaba en oración. Jesús oró cuando estaba triste, Jesús oró cuando estaba contento, Jesús oró cuando fue antes de la cruz, Jesús oró antes de elegir a sus discípulos, Jesús oró antes de hacer milagros. Antes de comenzar su ministerio, nuestro Señor oró y ayunó, pidiéndole al Padre que estuviera presente en todos los años de su ministerio, que fueron cortos, 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué fue lo que aprendimos de esa primera disciplina? Que si Jesús, como Hijo de Dios, oró, ¿por qué no vamos a orar tú y yo? ¿Por qué no vamos a incorporar la oración? Y aprendimos mucho acerca de esto, a que debe ser de una forma estructurada, a que debe de ser de una forma genuina. Y el atento recordatorio que yo quiero pedirte el día de hoy es que no olvides que una oración eficaz lleva una estructura. Así es que si tú me dices el día de hoy, pastor, yo no estuve presente para ese mensaje, cuando ya tengamos la serie completa van a estar disponibles para que tú puedas adquirirla y de esa manera puedas aprender cuál es la estructura de un modelo de oración eficaz que nuestro Señor nos dejó. En la segunda disciplina dijimos que era la lectura de la Biblia como algo fundamental para desarrollar una vida espiritual sana. Y como segunda nota personal, yo quiero recordarte que tú no debes de confundir lo que es leer las Escrituras con meditar en las Escrituras. Son 2 cosas muy distintas y hablamos ampliamente de esa diferencia en nuestro segundo mensaje. Quiero recordarte lo siguiente: la lectura es la asimilación de datos y de información, pero que normalmente no conlleva ningún tipo de aplicación para la vida de la persona que lo está leyendo. En cambio, cuando tú y yo meditamos en las Escrituras, y cuando hablamos de meditar, nos estamos refiriendo al proceso en donde la información que acabamos de leer cobra vida, en donde esa información que leímos de las Escrituras nos impacta, nos transforma, nos trae convicción de pecado, y es ahí cuando realmente sucede un cambio. No tengo el tiempo para ampliarlo nuevamente, pero en el anterior mensaje hablamos de la diferencia de logos y de rema. Y si tú quieres ampliarlo más, lo puedes hacer, pero hay una distinción entre lo que es el logos, cuando tú escuchas una palabra, al rema, cuando esa palabra te impacta y comienza a generar cambios en tu vida.
Ahora, ¿de qué vamos a hablar en nuestra tercera disciplina? Precisamente de eso. Por eso es importante y te animo a que tengas tu libreta de apuntes o la parte trasera posterior de tu boletín para que puedas anotar los puntos principales de nuestro mensaje, pero principalmente aquellos versículos que vamos a estar leyendo que nos van a animar a meditar en las Escrituras. Así es que te invito a que me acompañes a estudiar la tercera disciplina de nuestro recorrido y lo vamos a titular el mensaje de hoy, la disciplina de la meditación bíblica. La disciplina de la meditación bíblica. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, tú permaneces siempre fiel, Señor. Gracias, Padre, por esta nación. Gracias por los hombres y mujeres que han dedicado su vida a servirte a ti, Señor, a través de servir en esta nación. Cuando el mundo estuvo en conflictos, cuando el mundo, Señor, estuvo en situaciones en donde nadie quería intervenir, esta nación lo hizo, Padre. Y no queremos pasar por alto, Señor, aquellas personas, aquellas familias, aquellas esposas o esposos o hijos que vieron a un padre, a una madre marcharse a una misión militar, Señor, o inclusive dar su vida por esta nación. Pareciera que recordar el Día de los Caídos o Memorial Day es un día para comer carne, celebrar o vacacionar, mientras que otras familias están recordando a ese ser querido que ya no volvió vivo a casa. Aprovechamos esta oportunidad para orarte por el presidente de esta nación, por el gabinete de gobierno, por las personas que están en autoridad, por las elecciones que van a ser en noviembre de este año, Señor. Aunque no estemos de acuerdo con uno o con otro, aunque no apoyemos este partido o el otro, nuestro deber es orar por esta nación, Señor. Clamar por este país. Porque de algo sí estamos seguros, Señor. Quien sea que gane las elecciones o quien sea que ocupe el puesto como presidente o vicepresidente, es porque tú así lo has permitido, Señor. Y porque todo eso se va a cumplir en tus perfectos planes. Así es que damos gracias por esta nación, bendecimos esta nación, nos sumamos, Señor, a esta nación y te damos gracias porque de alguna o de otra manera tú has usado este país para traer, Señor, libertad al mundo entero. Y principalmente porque es uno de los pocos países que apoya a tu nación elegida, el país de Israel, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que nos hables a través de ella. Redargúyenos, Señor, a través de estudiarla, de meditarla. Que no solamente adquiramos conocimiento, Señor. Que no solamente nos llame la atención, Padre, aprender esto o aquello, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Oramos por aquellas personas que nos acompañan por primera ocasión, ya sea físicamente o de manera virtual, para que donde se encuentren sea el poder de tu Espíritu Santo el que los toque, el que los ministre y que traiga lo que ningún pastor o predicador puede traer, y es convicción de pecado, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Gracias por estos 22 hombres, Señor, que fueron al Moriah este fin de semana. Estamos ansiosos de escuchar lo que tú hiciste en sus vidas y nos va a dar mucha alegría escuchar los compromisos que han hecho contigo a partir de hoy, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos. Gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido en cada uno de los campus. Particularmente el del Cajón fue muy especial, Señor. Y como siempre lo decimos, recibe tú la honra y la gloria por todo lo que aquí se hace. En tu nombre oramos y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Existen por lo menos, amada iglesia, 3 aspectos que nos van a ayudar a poder meditar en las Escrituras. Porque tal vez tú acabas de venir al Evangelio, porque tal vez tú tienes pocos meses de conocer al Señor y te han dicho que este libro es importante leerlo. Pero tal vez tú no entiendes por qué es importante leer este libro, por qué es importante meditar en él. Tal vez tú piensas que es leer como cualquier otro libro. Tal vez tú tienes un trasfondo mormón, si me permites usar el ejemplo, y lo digo con profundo respeto. Y tal vez tú te han enseñado o te enseñaron que a este libro se le tiene que sumar otro libro que es el libro del mormón.
Pero que hay que sumarle un tercer libro, que es el de las perlas de gran precio. Entonces tú tienes 3 libros y ahora te dicen que esta es palabra de Dios, pero aquellos no. Tal vez tú tienes un trasfondo de la iglesia de los testigos de Jehová y te han dicho que a este libro no hay que creerle porque hay una nueva versión del Nuevo Mundo, el cual sí es el libro correcto. Y que hay que sumarle la de la Atalaya para que lo puedas entender mejor. Y así te pudiera mencionar un sinfín de ejemplos en donde ahora en día se quiere desvirtuar la palabra de Dios. Y tú acabas de comenzar a venir a la iglesia. Dios transformó tu corazón, le pediste perdón por tus pecados y ahora estás en esta nueva etapa de querer conocer más de Dios y de su palabra. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Por qué punto iniciar? Por eso es importante que tú escuches el mensaje de hoy. Me gustaría que tú comprendieras que la meditación de las Escrituras, por lo menos, tiene 3 aspectos fundamentales. Comencemos con el primero, por favor. La importancia de meditar las Escrituras. La importancia de meditar en la Biblia. Si tú que me escuchas eres un verdadero creyente, y tú has conocido y recibido la gracia y el perdón del Señor, entonces tú no necesitas mayor explicación que yo te pueda dar o argumentos que te pueda brindar para que tú sepas que la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Es sencillamente imposible. Toda persona que ha conocido la gracia de Dios sabe que este libro es importante que lo podamos meditar. Pero la razón o las preguntas es ¿por qué? ¿Por qué la Biblia es importante? ¿Por qué la Biblia es fundamental para que nosotros crezcamos espiritualmente? Y aquí es en donde vamos a entrar en materia y pido que por favor me acompañes en todos los campus y no vayas a perder el hilo conductor de lo que vamos a aprender ahora. Primera razón por la que es importante meditar en las Escrituras. Número 1, porque la Biblia es palabra de Dios. Y esto es fundamental, escúchame, esto es fundamental. Porque el libro del Mormón no es palabra de Dios. Porque la Atalaya no es palabra de Dios. Porque los libros escritos por filósofos o por eruditos o por teólogos no son palabra de Dios. Porque el Corán no es palabra de Dios. Hay un solo libro que es palabra de Dios y es el libro que tenemos en nuestras manos. Y te voy a dar un par de versículos que apoyan esto. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, el autor de los Hebreos, que muchos creen que fue el apóstol Pablo, es muy probable que él fuera, aunque pudo haber sido alguien más, porque es el único libro del Nuevo Testamento que no menciona su autoría. Entonces, el autor del libro de los Hebreos o de la epístola a los Hebreos dice lo siguiente en torno a la palabra de Dios. Obsérvalo conmigo en pantalla. Porque la palabra de Dios tiene 5 características. Subráyalas en tu Biblia. La primera es viva. No es muerta. No son letras muertas. Es viva. Y tiene una segunda característica. Es eficaz. ¿Qué es eficaz? Que es efectiva. Que tiene un propósito que se cumple. Tercera característica. Es cortante como una espada que tiene 2 filos. ¿Qué más hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué otro libro sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de hacer esto que acabamos de leer? Ningún otro. Y más adelante vamos a ver por qué. Cuarta característica, discierne los pensamientos. ¿Te ha sucedido tú que en alguna ocasión has abierto la Biblia y en ese momento Dios te habló con ese pasaje? A mí me ha sucedido muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque el autor a los Hebreos dice que la Biblia o la palabra de Dios discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Hay ciertas palabras en el original griego que quiero que tú prestes atención porque nos deben de llamar la atención. La primera, cuando dice el autor que es viva. La palabra que el autor de los Hebreos utilizó en griego es la palabra sao y significa activa. Es decir, es algo que está activo, no está pasivo y no está muerto. Me encanta porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía sin antes hacer aquello por lo cual Dios la vio primeramente. A mí me trae mucha esperanza y ánimo esto. Te digo por qué. Porque la mayoría de los pastores o de aquellas personas que predican o enseñan las Escrituras desearían que cuando uno hace el llamado para recibir al Señor sean multitudes las que pasen. Uno desearía que las personas levantasen la mano o pasaran al frente para conocer la gracia de Dios. Pero ¿qué significa cuando nadie levanta la mano? ¿Que el mensaje no fue efectivo?
¿Qué significa cuando no hay una respuesta que nosotros desearíamos? Que el mensaje no tuvo eco en lo absoluto. Porque aunque nadie levantara la mano, porque aunque nadie mostrara visiblemente algo, la promesa dice que el mensaje no va a volver vacío sin antes hacer aquello por el cual Dios lo envió primeramente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te lo garantizo. Así sea de madrugada, te vas a acordar de lo que el Señor te dijo en un mensaje. Así sea en el lugar menos pensado, recordarás. Y el Espíritu Santo va a traer a tu memoria, va a traer a tu consciente o subconsciente o hasta el inconsciente lo que escuchaste en un mensaje. Y eso va a traer vida a tu corazón. Y oro a Dios que cuando eso suceda, tú abras tu corazón y no lo cierres. Pero no es la única palabra que nos debe de llamar la atención de Hebreos 4:12. La segunda es cuando el autor dice que es eficaz. Y tú sabes qué me llama la atención de esto. La palabra griega es energeis, de donde nosotros tenemos la palabra energético. ¿Tú sabes qué eso significa? Significa que es poderoso. Cuando tú te bebes una bebida energética, ¿qué sucede? Hay muchas personas que no pueden levantarse en la mañana sin irse con una bebida energética. No voy a entrar en detalles de cuál, pero mi esposa ya me dijo, no más, me las prohibió hace mucho tiempo. Y con justa razón, una de estas tiene como la mitad de azúcar. Y para aquellos que somos prediabéticos, te imaginas la bomba de azúcar que estás tomándote ahí. Bueno, ¿por qué le ponen bebidas energéticas? Porque te dan un boost, te dan algo. Dice el autor a los Hebreos, eso hace la palabra de Dios en tu vida. Cuando andas desanimado, lee la Biblia, te va a dar un boost. Cuando no sabes qué decisión tomar, lee la Biblia y Dios te va a dirigir. Cuando no sabes si hacer esto o aquello, lee la palabra de Dios, ora al Señor y Él te va a indicar qué debes de hacer. Eso es exactamente lo que dice el autor a los Hebreos. Eso es el poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios. Corta, penetra y discierne las intenciones del corazón. Así es que si alguien te dice a ti, ese libro que tú estás leyendo es un libro de fábulas, de cuentos, todo eso es alegórico, eso es simbólico. No se abrió el mar, Moisés no era real, Jesucristo no murió en la cruz, todo eso es representativo. No te creas tal cosa, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios es real. Hay un teólogo, dale un fuerte aplauso al Señor, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Esto es para ti, Señor. Tú sabes que en lo personal me llama mucho la atención y quiero ir un poco más profundo con esto. Hay teólogos o hay estudiosos de las Escrituras que inclusive han dejado de leer las Escrituras o han dejado de creer en las Escrituras. Yo en lo personal hace muchos años leí varios libros del autor que voy a mencionarte a continuación. Me llama la atención porque es un reconocido teólogo suizo, ya falleció, es del siglo pasado, pero sus escritos y sus pensamientos todavía andan vagando en muchas iglesias y en muchas personas. El nombre de esta persona fue Karl Barth, es un teólogo suizo alemán. Y él dijo lo siguiente: la Biblia no es palabra de Dios. Observa qué diluido y qué confundo está esto. Él dijo, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y cualquier persona que no tenga un sano discernimiento puede decir, ay, amén. ¿Cuál amén? La Biblia no es que contenga la palabra de Dios, es que la Biblia en su totalidad es palabra de Dios. Porque si alguien dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces está dando la puerta abierta para que hayan errores. Entonces hay errores, porque en Primera de Crónicas se lee esto y en Segundo de Samuel se lee esto otro. Porque la Biblia fue escrita por humanos, lo vamos a ver más adelante, entonces la Biblia tiene errores. Hermanos, hasta el día de ahora no hay ninguna prueba de que la palabra de Dios tenga errores. Y a mí me encanta seguir estos lugares científicos en donde se comprobó, por ejemplo, de que tal cosa en la Biblia se dijo pero no existió y a los años resultó ser totalmente real. Te voy a poner un ejemplo sin entrar en detalles por razón del tiempo, pero recuerdo cuando con mi esposa estuvimos en Israel, estuvimos en la zona norte de Israel, en Cesarea. Y ahí hay una piscina maravillosa, preciosa, que la construyeron los romanos justo ahí donde está la playa, de tal manera que el dueño de esa villa
tenía como piscina nada más y nada menos que las aguas del Mediterráneo. Lo sorprendente, y eso fue en 1960 por ahí, lo sorprendente es que por muchos años se negó la existencia de Poncio Pilato. Los altos teólogos, los críticos y los ateos decían que los evangelios eran falsos porque no había registro de que un Poncio Pilato hubiese existido en los anales romanos. Y como todo eso era cierto para los científicos, entonces los creyentes no tenían cómo argumentar en contra de eso. Pues resulta que en esas excavaciones que se hizo ahí por 1960-65, cuando excavaron esa piscina, encontraron una placa escrita en latín que decía que la viña pertenecía a Poncio Pilato. Total que a los científicos se les quedó el ojo cuadrado. ¿Cómo explicaban ahora de que no había existido un tal Poncio Pilato si estaban encontrando su piscina personal? Eso fue un golpe que no pudieron responder. Y una vez más se corroboró que los registros históricos de la Biblia son reales, son palabra de Dios. Gloria sean dadas a Él. Gloria sean dadas a Él. Y no tengo el tiempo para seguirte contando otra historia bonita, pero si tú viajas a Israel, te dan la opción de irte por el tour del Muro de los Lamentos o irte por el tour del túnel que está debajo del Muro de los Lamentos. Si alguna vez tú te preguntas cómo conquistó David la ciudad de Jerusalén, es interesante, porque la ciudad de Jerusalén estaba rodeada, los jebuseos estaban dentro de la ciudad, y David le dice a su poñito de soldados que andaban con ellos, ¿cómo le vamos a entrar? Y Dios le dijo, no te preocupes, David, yo te voy a revelar cómo entrar. Y le dijo, entra por los túneles, entra por ahí y vas a llegar al centro de la ciudad. Pues tú sabes de que cuando estaban construyendo esos túneles, en los tiempos del Antiguo Testamento, una de las personas que estaba picando con piocha, dejó su nombre y el nombre del rey cuando lo estaba haciendo. Pues durante muchos años dijeron que eso era falso hasta que lo volvieron a descubrir. ¿Cómo les quedó el ojo? A ver, díganme. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo escribió? Claro que no. Y te pudiera mencionar un sinfín de evidencia histórica y científica que corrobora la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios. No porque nosotros lo decimos, no porque contiene, no porque es un libro religioso, sino por la segunda razón, porque fue inspiración de Dios. Inspiración de Dios. Y esto es importante que lo entiendas. Quiero que hagas un ejercicio conmigo para que no se te olvide que es inspiración de Dios. Haz esto, sopla. Sopla, quiero oírte que soples. Soplaste, ¿verdad? Ok. Tú sabes que cuando la Biblia dice que fue inspirada por Dios, la palabra griega que se utiliza es exactamente la misma para soplar. Entonces, Pastor Eric, ¿qué me está diciendo esto? Lo que básicamente estamos aprendiendo es que Dios Padre sopló en la persona que estaba redactando. De tal manera que lo que la persona estaba escribiendo no venía por su voluntad, no venía por su revelación, no venía por su intelecto, no venía por su capacidad intelectual, sino que venía por obra del Espíritu Santo, quien estaba soplando en ese momento lo que debía de escribir. Y si tú me dices, pastor, y eso realmente es cierto, ¿cómo me explicas que 12 discípulos que carecían de educación formal y que la mayoría eran pescadores pudieran redactar parte de los evangelios o la totalidad de sus evangelios? ¿Cómo me explicas que un boyero llamado Amós pudiera redactar un libro maravilloso del Antiguo Testamento? No hay ninguna otra razón o prueba, sino que el Espíritu Santo sopló en ellos para redactar lo que estaban escribiendo. Y no lo digo yo. Observa lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que las personas santas de Dios, los hombres de Dios que las escribieron, fueron inspirados. Esa es la palabra que debes de subrayar en tu Biblia. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribirlas. Es impactante.
Porque como acabamos de hacer el ejercicio, que confío que no se te olvide, cuando se refiere como inspirar, la palabra que utiliza Pedro es la palabra en griega fero con F. Y eso significa traer y soplar. Y me parece muy interesante esto, porque lo que Pedro está diciendo es que toda persona que escribió la palabra de Dios fueron inspirados, soplados por el Espíritu Santo. Tú me puedes decir, pero fueron hombres como usted, Pastor Eric. Totalmente. Fueron hombres como tú y como yo, fueron humanos como tú y como yo, pero en ese momento que estaban redactando la palabra de Dios, era el Espíritu Santo ocupando sus mentes, ocupando sus pensamientos, ocupando su letra para redactar lo que estaban escribiendo. En el libro de Apocalipsis, Juan dice, yo caí muerto cuando vi al Señor, pero luego él me dijo, escribe, Juan, las palabras de esta profecía. Y a partir de ahí, toda la revelación del Apocalipsis no vino producto de Juan, sino que era el Espíritu Santo quien se lo estaba revelando. A mí me impacta cómo los judíos han sido metódicos en cuanto a esto. Yo no sé si tú has leído o has visto algún documental acerca de los pergaminos de Qumran que se descubrieron en los desiertos de Israel. Los últimos pergaminos que se tenían databan del año 800 por ahí aproximadamente después de Cristo. Y los científicos decían, estos pergaminos no son válidos porque estos pergaminos son después de los eventos sucedidos. Y así es fácil escribir la historia. Es como si tú y yo escribiéramos un documental de la Segunda Guerra Mundial. Sería muy fácil hacerlo porque ya pasó. Entonces los científicos decían, aquí tenemos una evidencia de que el Antiguo Testamento es falso, porque son datos que ya sucedieron y cualquiera los pudo haber escrito. Lo curioso fue que esos beduinos que tenían frío y que andaban en las montañas pastoreando allá en Qumran, cuando sintieron el frío se metieron en unas cuevas buscando calor y hallaron 2 cántaros que parecían de aceite. Y le dice uno al otro, veamos qué es lo que tienen. Quiebran un cántaro y encuentran pergaminos. Imagínate, como tenían tanto frío, de unos que estaban ahí, hicieron fuego para calentarse. Pero mientras estaban haciendo fuego, le dice uno al otro, esos pergaminos no los deberíamos de estar quemando, porque son del libro de Isaías. Entonces guardaron todos los demás pergaminos que no se quemaron. Lo curioso es que esos pergaminos que encontraron en esos recipientes ahí en las cuevas de Qumran estaban datados en la época que se escribió el libro de Isaías. Y cuando compararon los encontrados en Qumran con los que tenían del siglo VIII, eran una copia exacta sin errores. ¿Qué explicación podían tener los científicos al respecto? Que todo el libro de Isaías en su totalidad había sido escrito antes de que se dieran todos los acontecimientos. ¿Por qué sucedió esto? Porque fueron inspirados por Dios. Dios inspiró a Isaías, Dios inspiró a los profetas mayores, a los menores, a Daniel. Dios inspiró a todas estas personas a redactar lo que redactaron. Y observa lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hablando de esto. Toda la escritura, el Antiguo Testamento particularmente, porque no estaba redactado el Nuevo, pero ahora que tenemos todo el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como ha sido soplada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y finalmente es útil para instruir a cualquier persona en toda justicia. ¿Hace eso el libro del Mormón? Claro que no. ¿Hace eso el libro X de tal religión? No. ¿Hace eso cualquier otro libro filosófico que me quieras mencionar? Absolutamente que no, excepto la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos de estudiarla. Por eso tú y yo debemos no solo de leerla como si estuviéramos leyendo el periódico, sino profundizar en ella. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Precisamente porque es palabra de Dios, porque ha sido inspirada por Dios, y observa el tercer punto, porque es una autorrevelación de Dios. Es una autorrevelación de Dios. El único libro que describe en una capacidad para que el ser humano lo entienda de Dios es la palabra de Dios.
Ningún otro libro habla de Dios como la palabra de Él. Ningún otro libro habla de Jesucristo, su propósito y su misión como lo habla la palabra de Dios. Y en este punto me gustaría que hiciéramos referencia a Juan capítulo 1, versículo 1. Ya lo hemos leído con anterioridad, pero quiero recordártelo. Ahora lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el pasaje: en el principio la palabra ya existía. ¿En cuál principio? En el principio de todo. Es que antes de que los universos fueran creados, o el universo como lo conocemos, ya existía el Señor. Ya existía la palabra. Antes de que la tierra fuera creada, ya existía, como va a decir más adelante, todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por medio de la palabra. Pero sigamos leyendo el versículo 1. La palabra estaba con Dios, dice Juan, y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando cuando se refiere a la palabra? Se está refiriendo del Señor, como lo vamos a ver más adelante. Juan está diciendo: la palabra es la revelación de Dios Padre para el género humano. Nosotros conocemos que Dios tiene un propósito para la raza humana por la Biblia. Nosotros conocemos el plan perfecto de Dios a través de Jesucristo por la Biblia. ¿Cómo conocemos nosotros la creación de todo lo que existe? Por la palabra de Dios. El libro de los Salmos, antes de que existiera todos los científicos que tú puedas mencionar, antes que Galileo Galilei escribiera sus libros, el primero que dijo que la tierra se sostenía en el aire era la palabra de Dios. ¿Cómo me explica semejante cosa? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, tiene ciencia. Aunque la Biblia no es un libro de matemáticas, tiene matemáticas. Aunque la Biblia no habla de política, es un libro que enseña que el que está sentado en el trono se llama Jesucristo y que Él reina y gobierna con poder y con majestuosidad. Glorias sean dadas a Él. La Biblia habla de física. ¿En serio, pastor? Claro que sí. La Biblia dice de que un leñador estaba cortando leña y que por andar de descuidado viendo su celular se le cayó el hacha. Es un ejemplo nada más. Eso no le sucede a nadie acá. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Se le cayó el hacha. Y no era de él, era prestada. Empeñada la cosa. Y va donde el profeta y le dice: se me cayó el hacha. ¿Dónde está? ¿Dónde se cayó? Aquí. En el nombre del Señor, que vuelva a flotar. No me lo preguntes, pero aquel pedazo de metal flotó en el agua. Y si tú me dices: pastor, eso no puede existir, eso no es real, te cuento una historia, rapidito porque el tiempo va pasando. Me dice el pastor Hayden y me dice Memo, un gran hermano de nuestra iglesia: pastor, está medio estresado, vamos a relajarnos. Eso fue hace unos años atrás. Y nos fuimos a pescar. Dije yo: ¿me van a invitar a las 9, 10 de la mañana? No, era a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, y mi esposa me dice: ve, aquí todo va a estar bien. Bueno, me voy con ellos a pescar. Según esto, que mantarrayas y no sé qué cosa. Yo dije: bueno, no va a relajar esto. Me dice: pastor, mire mi caña nueva. Qué bonita caña, era la primera vez que había visto una caña. ¿Y cuánto te costó, Memo? Barata, me dice. No le voy a decir a mi esposa, pero me costó $2,000. Esta cosa cuesta $2,000. Tami, ¿no has escuchado nada, Tami? No, pastor, pero lo más caro es el carrete de hilo. Eso vale el doble. No, ya no quiero tocar esto, le dije yo. No, pastor, no hay problema. Mire, se tira así, le jala así y ya va a ver el pescado que va a traer. Pero mira, hermano, le hago yo con todas las fuerzas aquí en la bahía de La Joya que te puedas imaginar y se me va la cosa aquella, tú. Se me así y se va con todo. Mira, yo sentí que algo bajó y subió algo. Se fue. Y estaba Memo a la par mía. Pastor, me dijo: Memo, yo te la pago en abonos Electra, pero yo te la pago, Memo, le dije. Yo te la voy a pagar, Memo, escúchame. Y él, muy condescendiente: no se preocupe, pastor, me dijo, no pasa nada, me dijo, yo me arreglo con Tami. Ellos salieron y yo me sentía tan avergonzado por lo que acababa de pasar.
y lo afligido por lo endeudado que acababa de... Ya se me fue el ahorrito, dije. Me fui a la orilla y le dije, Señor, si tú hiciste que un hacha volviera a salir, por favor, Señor, que esta vuelva, que se regrese, Señor. Y mira, Dios no me deja mentir. Cuando siento, viene una ola y me pega la caña de pescar en las piernas. Me pegó en las piernas la caña de pescar. Gloria sea al Señor. Y cuando me pegó, la agarré y le dije, Memo, toma, ya no quiero ver esto. Ya no quiero pescar, me voy a sentar allá. Aquí terminó el paseo. Y Memo estaba todos con la boca abierta. Hasta el pastor Hayden me dice, pastor, esto no debería de suceder. La caña tiene mucho peso, la caña se la llevó. ¿Cómo es que la ola la volvió a traer? No me preguntes, pero Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que no va a dejar que uno de sus hijos quede endeudado toda la vida. Y por una caña de pescar. Después me dijo, vamos en unas bicicletas eléctricas. No voy a ir, le dije. Dios se revela a través de su palabra de muchas maneras y de muchas formas. Y en teología, cuando tú la estudias, te das cuenta de que hay una revelación general y una revelación específica. Así se le llama, revelación general y revelación específica de Dios Padre. La primera es la creación misma, los cielos, la tierra, el universo, todo lo que vemos. Y me encanta lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia lo perfecto de las obras de las manos del Señor. Esa es la creación general, o la revelación general, mejor dicho. La revelación específica es la que menciona Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, dice el autor de los Hebreos, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, versículo 2, ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién, iglesia? Del Hijo, de Jesucristo. Esa es la revelación específica del Padre. Antes de que Jesucristo viniera, el Padre se reveló a través de los profetas, a través de la creación, a través de cuidar a su pueblo, a través de los milagros y señales que hizo. Pero cuando llega Jesucristo, ya no hay otra revelación más, ya no existe. Porque Jesucristo envuelve todo el plan perfecto que el Padre tenía para la raza humana. De tal manera que cuando una persona rechaza a Jesucristo y el mensaje del Evangelio, como dice más adelante el capítulo 9, versículo 27 de Hebreos, ya no hay otra forma de ser salvos, sino que lo que espera es una horrenda excepción de juicio y hervor de fuego, dice el autor de los Hebreos, que ha de devorar a los adversarios. Entonces, las Escrituras son el medio que Dios ha utilizado para revelarse a sí mismo. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿será que el Corán hace lo mismo? Por cierto, quiero decir algo parafraseándolo, tú lo puedes investigar más adelante si lo deseas, pero en alguna parte del Corán dice el autor del Corán que toda persona que no se convierta al Islam tiene que ser masacrado. ¿Te gustaría vivir en Irán, por ejemplo, en donde es un país que vive completamente bajo las leyes del Islam, en donde su ayatolá, que es el líder espiritual, obliga a las mujeres a no estudiar, a no prepararse, hace un sinfín de situaciones en donde degrada a la raza humana? Bendito sea Dios que ese no es el mensaje del Evangelio. Bendito sea Dios que ese no es el mensaje que se predica. ¿Cuándo vas a ver a un musulmán de misionero? ¿Cuándo vas a ver a una persona dar su vida por amor a otros? Al contrario, lo que ellos hacen es ponerse bombas para matar a otros. ¿Tú sabes lo que pasó esta semana, por cierto? Investígalo si gustas. Una pareja maravillosa de matrimonio le quitaron la vida aquí en Haití. Llegaron a donde estaban en el campo misionero, los tomaron y los masacraron. Todo por predicar el Evangelio. Y sucedió esta semana, si lo quieres investigar. Una linda pareja, esposo y esposa. Habían servido, se acababan de casar hace unos 2 años atrás, estaban sirviendo como misioneros y dieron su vida
por la causa del Evangelio. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el mensaje de las Escrituras es la manera de conocer al Padre, es la manera de conocer a Dios. Así que si tú quieres conocer al Padre, debes de leer las Escrituras. Hablemos un poco de los beneficios que trae las Escrituras o la meditación de las Escrituras. Hay por lo menos 3 beneficios que me gustaría señalarte. El primero es el beneficio de que las Escrituras, meditar en ellas, nos hace sanos. Tal vez tú puedas decirme, pastor, pero yo estoy sano, me veo sano, salí bien en mis exámenes, magnífico, te felicito, sigue comiendo como lo haces y sigue haciendo ejercicio. Pero hay una salud que no es física, hay una salud que no se detecta a través de los exámenes de sangre, sino que hay una salud espiritual de la que muchas personas están enfermos o quizás en un grado deteriorado en su salud espiritual. Me llama la atención porque las Escrituras poseen los nutrientes espirituales que tú y yo necesitamos para estar sanos. Y si pudiéramos compararlo de alguna manera, no habría otra cosa para compararlo excepto la leche de una madre sobre su recién nacido. A mí me impacta el ejemplo que menciona Pedro al respecto, porque cuando él escribió su primera carta, observa cómo comparó nuestro deseo de las Escrituras con algo. Dice el versículo 2 del capítulo 2, desead como niños recién nacidos. Dilo conmigo, iglesia, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué debo de desear la leche espiritual? Pedro dice, porque si la deseas, por ella vas a crecer para salvación. Subraya ese pasaje porque es maravilloso. Te quiero decir algo. Me gustaría decirte que toda la leche espiritual que tú ves en YouTube o que tú escuchas en internet es una leche espiritual sana, pero no es cierto. Mucha de la leche espiritual que se ve en redes sociales está adulterada y está cortada y echada a perder. Mi esposa visitó mi oficina hace unos días y tu servidor siempre guarda leche por alguna situación en la mañana o qué sé yo. Lo primero que mi esposa fue, ¿no está cortada esta leche? Porque se le iba a dar a mi hija Eliana. Y le dije, no, de esa tomé hace unos días. ¿Y qué fue lo que mi esposa hizo? Olerla como toda madre. Ah, no, hija, está bien, puedes beberla. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo con la leche espiritual que oímos de YouTube? ¿Qué sucedería si tú lograras desarrollar tus oídos espirituales para que tú digas, eso pareciera ser palabra de Dios, pero hay algo que no me hace clic ahí? Ah, ahí está, eso no es bíblico. Ah, ahí está, eso no está en la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú tuvieras tus oídos espirituales bien afilados, si tu servidor te dijera, como dice la palabra de Dios, ayúdate que te ayudaré. Ah, amén. ¿Quién dijo amén? En los campos dijeron amén. Si tú tuvieras tus oídos espirituales, no le dirías amén a muchas cosas que escuchas por ahí. No te dejarías ir introspectivamente. Dirías, no, yo no me voy a imponer manos de nadie. No, yo voy a escuchar primero. Yo voy a ver si esto es de Dios. Yo voy a pedir al Señor que me confirme si Él está detrás de esto. Cuando tú tienes tus oídos espirituales bien alineados, cuando tienes tu paladar bien afilado, tú no te tragas cualquier cosa. Y tú dices, no, esto no es de Dios, esto no suena bíblico, esto no suena coherente, esto no suena conforme a la palabra de Dios. Y no lo haces para mostrar arrogancia ni altivez, sino para corregir a alguien más que cree en algo que no es bíblico. Yo te pido que por favor desarrolles un paladar espiritual sano. Te pido que desarrolles un paladar espiritual puro y sobre todo desarrolla un paladar espiritual que honre a Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres superarte en tu carrera? ¿Tú quieres crecer en tu profesión? ¿Tú quieres crecer en tu trabajo? ¿Quieres crecer en tus círculos sociales? Entonces, ¿por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no anhelas crecer espiritualmente? ¿Por qué no dices, me voy a hacer el propósito de leer todos los días un proverbio, ya que son 31 capítulos? En el mes puedo leer uno diario. ¿Por qué no te haces el compromiso de leer los evangelios y luego vas combinando teología, historia, profecía, de tal manera que tú te vas enriqueciendo espiritualmente? Cuando tú meditas en las Escrituras, tú creces espiritualmente, tú honras al Señor.
Y tú puedes ayudar a otros a crecer espiritualmente. Y quiero aventarme un buen comercial con esto. Si tú andas buscando una iglesia donde puedas crecer espiritualmente con profunda humildad y nada de arrogancia, te animo a que formes parte de Shadow Mountain en español en cualquiera de sus campos. Porque el crecimiento espiritual es una prioridad para esta iglesia. Esto es para ti, Señor. Si tú ya tienes algunos años en esta iglesia, sabes el énfasis que le ponemos al desarrollo espiritual, al crecimiento espiritual. En esta iglesia anhelamos que todos se enamoren del Señor y de su palabra. Por lo tanto, yo te animo que si nos visitas o si estás visitándonos en alguno de los campus, tú le digas al Señor: Señor, ¿es esta la iglesia donde quieres que yo crezca? ¿En donde quieres que yo sirva? ¿En donde quieres que yo ponga a servir mis dones y talentos que tú me has dado? Y si la decisión es sí, las puertas están abiertas. Y si la decisión es no, a donde Dios te lleve, usa los dones que Él te ha dado. La meditación bíblica nos hace sanos. La meditación bíblica nos hace sabios. Todos necesitamos ser sabios. Pastor, pero yo fui a sacar mi maestría a la Universidad de San Diego. ¡Felicidades! Pero no confundas el conocimiento intelectual con sabiduría. No confundas la maestría, el doctorado, el PhD con sabiduría. Porque acumular conocimiento no es sinónimo de acumular sabiduría. Yo he conocido personas que no han ido a la escuela y son muy sabios y sabias. Y he conocido a personas que ya terminaron su carrera de maestría o doctorado y no tienen una pizca de sabiduría a la forma de hablar o en la forma de tomar decisiones en su vida. La Biblia es un libro de sabiduría. Si tú todavía no has leído el libro de Proverbios, léelo. Te va a sorprender los consejos de sabiduría que hay en Proverbios. ¿Quieres leer un libro profundo de la existencia humana? Lee el libro de Eclesiastés, a ver cómo te queda el ojo. Lee Eclesiastés y vas a encontrar el mejor documental o libro de la existencia humana que se ha podido escribir. Lo escribió, dicho sea de paso, el hombre más sabio que ha existido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Observa lo que dice el apóstol Pablo hablando de la sabiduría de las Escrituras. Segunda de Timoteo 1:3-15. Y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué significa esa palabra? Significa que él va a entender, que él va a recordar las Escrituras. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer desde temprana edad, enseñarle a nuestros hijos y de paso nosotros mismos a leer las Escrituras y a estudiarlas. Me llama la atención porque Pablo le dice a Timoteo: desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Y esas te pueden hacer sabio para tomar decisiones, sabio para saber qué camino tomar. Anota en el margen de tu Biblia Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Los insensatos, en cambio, desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Dónde comienza la sabiduría? Dice Proverbios, en conocer al Señor, en guardar sus mandamientos. Es que quiero que sepas algo: si tú guardas la palabra de Dios en tu vida, no te vas a meter en problemas. Vas a llegar temprano a casa, vas a tener tu vida en orden, vas a tener tu matrimonio en orden, porque has cumplido lo que la palabra de Dios enseña. De paso, anota también Salmo 119, 105. Este es uno de los versículos que le enseñamos a nuestros niños de Montaña del Rey desde temprana edad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Termina el versículo: y lumbrera a mi camino. Observa los dos elementos del versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, las Escrituras me alumbran el paso que voy a dar, pero me alumbran el camino a largo plazo que debo de seguir. Menciona el paso que estoy dando y menciona la trayectoria que debo de seguir. Y eso solamente lo hace las Escrituras. La meditación bíblica nos hace sanos, nos hace sabios y observa este punto, vamos a ir finalizando, nos hace salvos. Gloria a Dios por eso. Dice la última parte del versículo 15, Timoteo, como desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, no solamente te van a hacer sabio, sino que te van a hacer salvo para la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tal vez tú puedas decirme el día de hoy: ok, Pastor Eric, voy a leerme la Biblia a partir de hoy, porque cuando yo la lea voy a ser salvo.
En realidad no está diciendo eso el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo es que las Escrituras son un conducto para que seamos salvos. ¿Por qué razón? Porque ¿de quién hablan las Escrituras de pasta a pasta? De Jesucristo. ¿A quién apunta el Antiguo Testamento? A Jesucristo. ¿A quién apunta cada uno de los libros del Nuevo Testamento? A Jesucristo. ¿Y por qué se sacaron los libros apócrifos o los libros que incluye la versión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Pastor Eric? Porque son libros de carácter históricos todos ellos y que no tienen ninguna relevancia con el canon bíblico que apunta a Cristo. Los libros que se han incluido son los que apuntan a Cristo, y a excepción del Antiguo Testamento, del libro de Esther, porque habla del plan redentor que Dios tiene para con la nación judía. Pero de ahí todo lo demás, todo apunta a Jesucristo. Entonces, al leer las Escrituras voy a ser salvo, no a leerlas mecánicamente, sino a entenderlas espiritualmente. Y si tú logras entender que las Escrituras apuntan a Cristo, Pablo dice, vas a ser salvo. ¿Tú sabes a quién le sucedió exactamente lo mismo? A un hombre que era ateo, un reconocido periodista. Era doctor en leyes por la Universidad de Yale, una persona reconocida en los ámbitos editorialistas. Su nombre es Lee Strobel. Lo hemos tenido acá en la iglesia en inglés, por cierto. Te recomiendo que leas los libros que él ha escrito. Él fue un exitoso periodista, abogado, y antes de cumplir los 30 años de edad se convirtió en jefe del departamento editorial del Chicago Tribune durante 14 años. Era una eminencia y todos le tenían miedo por la erudición de su mente. Sucedió lo menos pensado. Su esposa, que era gnóstica, se convierte al evangelio y le dice a su esposa, voy a comenzar a orar por ti. Quiero hacer un paréntesis. Tú sabías que la oración de una esposa sabia tiene poder. La oración de una esposa sabia que no entra en conflicto, que no amenaza con el divorcio, tiene poder. Y Dios no va a permitir que una esposa sabia sea avergonzada por un marido inconverso. Sé sabia, sé paciente, espera en el Señor, que Dios te va a honrar en lo que tú le pides de tu corazón. Te lo garantizo como experiencia familiar con mi madre y mi padre. Volviendo a la historia, la esposa era gnóstica, él era ateo, y la esposa se convierte y le dice, Lee, estoy orando por ti. Pues un día él le dijo, yo voy a investigar a esta persona de Jesucristo y te voy a demostrar que él es farsante y que no es real su historia. Y él mismo cuenta en su autobiografía que comenzó a recopilar toda la información que pudo, tanto histórica como científica, acerca de la persona de Jesucristo. Utilizó sus herramientas como abogado y como investigador y llegó a una conclusión, que ese Jesucristo del cual su esposa se había enamorado era realmente el Hijo de Dios. Y escribió un libro, dale un fuerte aplauso al Señor. Escribió un libro que te lo recomiendo muchísimo. Es más, hasta película se hizo recientemente. El libro se titula El caso de Cristo. Si quieres leerlo, si quieres ver la película, hazlo. Va a valer la pena que lo hagas en familia para una noche de película ahora que tus hijos están en vacaciones. Este hombre llegó a la conclusión de que Jesucristo era real. ¿Sabes por qué? Porque leyó las Escrituras. Y porque las Escrituras hablan acerca de Jesucristo. Tú puedes decirme que eres ateo, que eres aquí, que eres allá, está bien. Lee las Escrituras a conciencia. Léelas de corazón. Y yo te garantizo que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón cada vez que leas una página de las Escrituras. Me gustaría ir finalizando este segundo punto con la misma oración que tuvo Pablo por la iglesia de Éfeso. Me tocó tanto esta oración que Pablo hizo que nunca lo había visto desde esta perspectiva. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a ustedes, creyentes de Éfeso, que son una ciudad pagana, les dé el espíritu de sabiduría. Y observa la E mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Y les dé espíritu de revelación. ¿Para qué voy a recibir sabiduría? ¿Para qué voy a recibir revelación? ¿Para creer que sé más que otro creyente? ¿Para avergonzar a otro creyente que no tiene el mismo conocimiento que yo? Pablo dice, no.
Vamos a recibir el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos mejor al Señor. Para eso estudiamos las Escrituras, para conocerlo a Él, para saber lo que a Él le agrada o no le agrada. Y esto sucedió hace unos meses atrás cuando se puso de boga esto. Hay un reconocido pastor, que no voy a mencionar el nombre, no vale la pena, que salió diciendo en uno de sus mensajes: tomarse una cerveza no es pecado. Tal vez lo viste o lo escuchaste. No, pues una persona me dijo: pastor, usted dice que es pecado y él dice que no es pecado. Yo voy a ir a comprar mi six-pack, pastor, porque... Y yo le dije: lea la Biblia. Pregúntele al Espíritu Santo. Pregúntele al Espíritu Santo. Queremos la aprobación del pastor. Pastor, ¿y un cigarrito es malo? Pastor, pero si la marihuana es natural, pastor, es natural, es dada por Dios. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Pastor, una cervecita. Emborracharse, pastor, yo no me voy a emborrachar. Sí, pero vas a llegar al punto en donde una no es ninguna y todas no son suficientes. Y aquello por lo que Dios te libró y te guardó y le causaste dolor a tu esposa y a tus hijos y a tu familia, y fuiste el hazme reír de toda tu familia, vas a volver a esa misma costumbre. ¿De dónde te sacó el Señor entonces, pues? Vas a cumplir lo que dice Pedro: el perro vuelve a su vómito. Te digo algo, y ahorita siento esto de parte de Dios. Esto a mí me ha enseñado que cuando más meditas en las Escrituras, la obediencia a Dios deja de volverse una carga en ti, deja de volverse una imposición en ti y comienza a convertirse en un deleite. Porque ahora ya no quieres ofender al Señor. Porque ahora ya no quieres desagradar a Dios. Porque no me importa lo que este pastor pueda decir. En mi corazón yo no quiero ofender a Dios. Es que ya entendí que no es porque la iglesia me diga: vístase así, haga esto, haga lo demás, quítese el arete, quítese... No, yo no quiero ofender a Dios con mis acciones, porque he leído que Él es santo. Porque he leído que Él pide que nosotros seamos santos como Él. Porque Él quiere que le amemos de todo corazón. Entonces no voy a amar a otra cosa, o no voy a amar mi propia vida excepto que a Él. Cuando tú lees las Escrituras y las meditas, entonces eso que se llama obediencia ya no es algo cargoso, sino es un deleite, porque ahora lo quiero agradar a Él en mi vida personal, pública, privada, en lo que mis ojos ven, en lo que mis oídos oyen, en lo que estoy leyendo. Porque ahora entiendes lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Las Escrituras nos enseñan al Padre y cómo amarlo mejor. Hasta ahora hemos aprendido la importancia de la meditación bíblica. Hemos aprendido los beneficios de la meditación bíblica, pero hay también riesgos de la meditación bíblica, desafíos de la meditación bíblica. Y cuando tú logras aprender cómo vencer estos desafíos, vas a tener un estudio de la Biblia sistemático y vas a crecer espiritualmente. Así es que si tú quieres aprender cuáles son estos desafíos de la meditación bíblica, te espero el próximo domingo en el mismo lugar y a la misma hora. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es para ti, Señor. Te digo algo. Si tú tan siquiera pudieras conocer al Señor, abrirle tu corazón, yo te garantizo que Él va a responder cualquier pregunta que tú puedas tener. ¿Lo va a hacer aquí en la tierra o lo va a hacer cuando estés allá en su presencia? Pero lo primero que Él desea es que tú le abras tu corazón a Él.